Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es... No tengo idea qué fecha es hoy, me disculpen. Hoy es jueves 27 de junio, día de pico y placa. Me he olvidado nuevamente, por favor no le cuenten al nuevo alcalde Jorge Yunda porque me manda a joder con los metropolitanos. Un agradecimiento especial a Hyundai que nos acompaña a hacer periodismo desde el principio, Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana, Smart App, el grupo de abogados que evitan que los emprendimientos nos jalemos en temas legales y por supuesto la ATM de Guayaquil, que sea un club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Día importantísimo en la República. Caliente, caliente, el escándalo de Odebrecht. Lo revisamos rapidísimo para entrar en la entrevista. Esto es En Caliente. A ver, hay un montón de vainas sucediendo en toda la región a raíz de la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas. En base a los documentos obtenidos por La Posta y puestos a disposición de 19 medios en 10 países para develar cómo Odebrecht le ocultó intencionalmente información a la justicia en Ecuador. Ya lo saben, Metro de Quito tuvo archivos borrados y comunicaciones borradas hacia 2016 cuando la empresa se preparaba para delatar. Y Ruta Viva es otro de los proyectos de los que no se tenía sospecha, que ni siquiera fue investigado por la justicia, que hoy aparece con 2 millones de razones para volver a investigarla. En toda la región ha pasado algo similar. En Perú, Roberto Barata, el gran delator de Odebrecht que acaba de delatar hace 3 semanas, la madre de todas las delaciones le llamaban, ha pedido a Fiscalía del Perú que le permita volver a delatar porque parece que se le ha aclarado la memoria. Qué bueno, qué bien que para eso sirve el periodismo. También hay obras importantes en Argentina, en México, en República Dominicana, en Panamá. Una investigación impresionante. Esta mañana La Posta publica segunda, tercera entrega, he perdido la cuenta de esta investigación relacionada a cómo movían la platita. Porque se han preguntado ustedes cómo hacían para bancarizar el pago de sobornos. Pues este es uno de los mecanismos más sofisticados que hemos descubierto y documentado. Utilizaban el sistema de seguros. Odebrecht le decía a una aseguradora: oye, flaco, asegúrame Pascuales Cuenca. La aseguradora le decía a un reasegurador y el reasegurador trasladaba la plata hasta una empresa financiera que en realidad era Odebrecht. Así movían 1.500.000, no aseguraban la obra y tenían 1.500.000 para pagar sobornos. Gravísimo, importante que se investigue, pero no nos alarguemos más porque tenemos tiempo justo y medido. Esta mañana viene el programa para responder y hablar sobre el Metro de Quito y los nuevos indicios de corrupción de una obra hasta ahora declarada limpia. Hablo del exalcalde de esta ciudad, Mauricio Rodas, con quien conversamos en la entrevista. Quédense. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan. Podemos seguir allí la conversación en todas las redes. Un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no comparten los contenidos de La Posta, porque esta es la única forma que tenemos para crecer. Y bienvenido, Mauricio Rodas, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Anderson? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y quiero empezar agradeciendo a La Posta, agradeciendo a Diario El Universo por esta investigación que han realizado, por la información que ha revelado, la cual a mí me produce una profunda alegría en lo personal, y voy a explicar por qué. Porque lo revelado por esta investigación permite 2 cosas muy importantes. La primera, ustedes han señalado con base en la información que han obtenido que los supuestos pagos ilegales de $5 millones de Odebrecht se habrían pactado y preparado en el año 2013. Como tú sabes, en el año 2013 yo era un ciudadano común y corriente. Y esta información revelada por ustedes, a nosotros, me refiero a mi administración y a mí, nos libera de cualquier sospecha respecto a este tipo de pagos ilegales. Permíteme, te interrumpo, pero no es tanto así. Vamos a los hechos como siempre. La primera vez que Odebrecht conversa en su sistema sobre qué bonito que sería pagar un soborno en Ecuador por una obra que van a hacer que se llama Metro de Quito, se da en mayo de 2013 y se prepara el camino, la vía jurídica para pagar esto en noviembre, 25 de noviembre de 2013.
Una vía jurídica que incluía que la compañía Norberto Odebrecht contratara con una española llamada de Atiza y pusiera en marcha una ruta del dinero. Sin embargo, esto es 2013, administración de Barrera. El contrato se firma en tu administración, pero sobre todo hay correos entre Wilson, Silver y Fred, 3 personas vinculadas al sector de operaciones estructuradas, donde se pregunta por el pago del Metro de Quito. Se indica, ya fue hecho el pago del Metro de Quito, fue hecho desde Austria, según el IBAN que tenemos, y esto es julio de 2015. Esto es tu administración. Aquí ponemos las cosas claras. Esto se prepara durante la administración de Barrera, pero se paga durante la administración Rodas. Bueno, de lo que hemos visto, Anderson, de la información que ustedes también han revelado, así operaba Odebrecht. Odebrecht pactaba pagos y se demoraba 1, 2, 3, hasta más años en concretar la última cuota de esos pagos. Eso es entonces también lo que habría ocurrido aquí. El hecho de que ya tengamos información clara, revelada por ustedes, de que los pagos se pactaron y se prepararon en 2013 es absolutamente fundamental, Anderson, porque quiere decir entonces que eso arrancó en 2013, más allá de cuándo se haya terminado de pagar. Son pagos pactados con la administración de ese entonces, en lo cual nosotros no tenemos nada que ver. Pero hay un segundo tema, perdón, si me permites terminar la idea. Espérame, que es que esto es importante. Son pactados durante la administración de Barrera. Yo soy un ignorante, como te lo he dicho siempre, del mundo jurídico y del mundo burócrata. Yo no entiendo cómo puedes pactar con alguien que no va a ser el que cierra el contrato, que no va a ser el que lo firma. Si yo soy una compañía, y te lo digo desde la pura ignorancia, si yo soy una compañía corrupta como Odebrecht, yo quiero hablar con el que va a firmar el contrato, no con el que convoca concurso. ¿O me equivoco? Bueno, de lo que ustedes mismos han señalado, existía un pago para la preparación de la propuesta que fue pactado en el 2013. Eso se hizo en 2013. La propuesta se elaboró en 2013. Sí. Y también había un pago... Y se pagó en 2014. Pero por una propuesta elaborada en 2013. O sea, ese pago, por ejemplo, no tiene duda de que era con gente de 2013, evidentemente. Y el segundo, el del success fee, tenemos antecedentes. El caso del exministro Alexei Mosquera, que habría pactado un success fee que fue pagado más de un año después, cuando él dejó de ser ministro. Sí. Así es como operaba Odebrecht, Anderson. Pactaba, preparaba pagos que luego tardaban algún tiempo en concretarse. Pero en este caso, el contar con información contundente como la que ustedes han revelado, que señala que estos pagos se pactaron y se prepararon en 2013 durante la anterior administración municipal a la mía, nos releva a mí y a mi administración de cualquier sospecha. Pero déjame decirte la segunda cosa, solamente déjame llegar al segundo punto, Anderson, tan importante que esto ha generado. Lo primero es lo que acabo de decir, el liberarnos a nosotros de sospecha respecto a esto. Y lo segundo fundamental, y por lo cual también agradezco, Anderson, es que ahora finalmente sabremos a quién le llegó la plata. Porque ustedes han revelado información respecto a la cuenta originaria del dinero. Ahora simplemente es cuestión de averiguar cuál fue la cuenta receptora del dinero. Y yo solicito a la Fiscalía General del Estado, que durante los últimos meses ha venido realizando un trabajo tan serio y profesional, que actúe de manera eficiente y de manera veloz para llegar al fondo de este asunto, porque ahora la investigación es muy sencilla, simplemente hay que seguir la ruta del dinero que ya está trazada. Lógico, hemos entregado una estructura empresarial que sirvió para mover el dinero desde una cuenta en Austria hasta una empresa llamada, desde una cuenta en España de Atiza hasta una empresa llamada Fortress con una cuenta en Austria que va directo al beneficiario. Entonces ya sabemos dónde se tiene que investigar. Y eso va a ser muy importante para mí, Anderson, porque finalmente podremos llegar a la verdad en este asunto. Y una vez que lleguemos a la verdad, nuevamente se ratificará lo que siempre hemos dicho, que nuestra gestión en el proyecto Metro fue absolutamente transparente. Y déjame ir a ver, vamos a hacer una pausa. Porque esto es tan importante. No te Anderson. dejo ahorita, pero ya vas a tener la oportunidad. Pero así como dices, esto va a demostrar lo que siempre hemos dicho, que mi administración fue completamente transparente. Hacía tan solo 6, 7 meses que nos sentábamos en este programa a conversar, cuando todavía eras alcalde en funciones, me decías, está demostrado que el Metro de Quito ha sido una obra transparente. Es lo que corresponde a mí. ¿Qué es lo que puedo responder? No lo ha sido. O sea, hay 5 millones de razones para pensar que fue una obra corrupta. Y déjame decirte, a mí eso me apena mucho porque opaca un proyecto que va a transformar a la ciudad. Pero por supuesto yo puedo responder por lo que yo hice. Y mi ejecución del proyecto Metro ha sido la adecuada, Anderson.
Y déjame ir al plano humano, que creo que es muy importante, y por eso es que estoy tan contento, Anderson. El hecho de que quede claro que los pagos ilegales se pactaron o se prepararon, como ustedes dicen, en 2013 y no en nuestra administración. Y el hecho de que esperemos muy pronto saber a quién efectivamente le llegó la plata va a servir para de una vez por todas limpiar mi nombre, Anderson. ¿Qué pasa si es Anderson, alguien de tu administración? Yo estoy convencido que no es así, Anderson, por una razón adicional. A nosotros sí nos han investigado. Tú sabes bien, nosotros tuvimos que padecer una verdadera persecución iniciada en el correísmo. Fue durante el correísmo, con todo el aparato correísta, que se inició una brutal persecución en nuestra contra. Una investigación que duró 20 meses, que contó con la cooperación internacional con 8 países. O sea, no solo se investigó en el Ecuador, se investigó en 8 países más. Se expulgó mi patrimonio, el de mi familia, el de mi entorno. Anderson, llamaron a declarar a mi mamá que tiene 82 años. A eso llegaron. Lo recuerdo. Interrogaron a más de 50 personas. Pero curiosamente, entre esas 50 personas no había nadie de la anterior administración municipal a la mía. ¿No te parece curioso que una investigación tan extensa no haya incluido a la administración anterior, que fue en la que arrancó el proyecto Metro? ¿No te llama eso la atención? Me parece curioso, pero te respondo como va a responder mucha gente. También me parece curioso que un alcalde tan crítico de Barrera como fuiste tú, que entró a fiscalizar los actos de Barrera, no haya encontrado motivos de sospecha de corrupción si fue la administración de Barrera la que se llevó la platita del Metro de Quito pagada por Odebrecht. Era parte de tu responsabilidad como administrador subsiguiente, es decir, como una autoridad encargada de fiscalizar a su antecesor, por lo menos darse cuenta que algo chueco tenía que haber. A ver, Anderson, ese es un papel de la justicia, no del municipio, primero. Segundo, si es que este tipo de cosas recién se están revelando ahora. Pero si esto es un papel de la justicia, ¿cómo es que todos los alcaldes que entran dicen vamos a fiscalizar a las administraciones anteriores? ¿Qué es eso, para la foto? Anderson, pero el municipio tiene cierto límite para realizar tareas en ese campo. Ese es un campo estrictamente de la justicia y nosotros respetamos aquello, por supuesto. Ahora, si es que este tipo de hechos han resultado ocultos de la justicia de tantos países, peor aún iba a ser posible para el municipio de Quito poder identificarlos. Lo que sí es importante señalar, Anderson, es que a nosotros sí se nos investigó. A nosotros sí, a diferencia de la anterior administración municipal. Entonces, lo que yo te decía al inicio, para mí es tan importante y tan positivo que haya pasado esto, porque al fin, Anderson, vamos a liberarnos de esta etapa tan dura que ha sido para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi madre, para mi familia, para mi entorno. Finalmente va a quedar absolutamente demostrado que actuamos con corrección. Yo esperaba que aquello quede plenamente demostrado cuando se cerró una investigación tan extensa, tan profunda. Sin embargo, todavía existieron voces que sospechaban de nosotros. Pero esto que está pasando ahora va a servir para de una vez por todas, para finalmente que nuestro nombre quede limpio como debe quedar. ¿Cómo es que le explicas a los ciudadanos que aquí es donde vienen las sospechas? Lo ponemos nosotros en la publicación, lo pone también el Diario Universo. Se adjudica Metro de Quito, o se cierra la administración de Barrera diciendo el metro va a costar 1.492 millones de dólares. Esa, de hecho, es la cifra que contemplan todas las publicaciones de prensa cuando se habla de la adjudicación al consorcio accionado de Odebrecht. ¿Cómo es que la obra de 1.492 termina costando 500 millones de dólares más? ¿Cómo es que no tenemos que pensar que allí hay un sobreprecio? Y seguro, y esto es lo más importante, ¿cómo es que no tenemos que pensar que allí está el famoso 1% de Odebrecht, que equivale a los 5 millones de los 500 en los que se incrementó el costo de la obra? Yo te puedo hablar de lo que pasó desde que yo llegué a la alcaldía. Yo no puedo referirme a lo ocurrido antes, pero sí es importante recordar qué es lo que sucedió antes. Fue durante la anterior administración municipal que se realizaron los estudios del metro, que se elaboraron los términos de referencia para la licitación, es decir, se definieron las condiciones bajo las cuales se iba a adjudicar el proyecto al consorcio ganador. Fue en la administración anterior también en la que se realizó la precalificación de los consorcios participantes. Al principio eran 7, se eliminaron a 3, quedaron 4. Yo llegué a la alcaldía y apenas al mes y medio lo que hice fue abrir los sobres de las 4 ofertas en un acto público
mediante el cual necesariamente, una vez revisada el cumplimiento de los aspectos técnicos, necesariamente, según las políticas de los 4 organismos multilaterales de enorme prestigio y seriedad que financian el proyecto, de acuerdo a sus políticas, necesariamente se debía adjudicar a la oferta económica más baja. Vamos al tema del presupuesto. Durante la administración Barrera, antes de entrar en eso, lo que quiero decirte con lo que te acabo de mencionar es que el grueso del proceso licitatorio, la gran mayoría del mismo, se realizó en la administración anterior. Nosotros nos limitamos a la parte de ejecución del proyecto. A ver, pero a ti no te entregan, aclara un poco, no te olvides nunca de yo soy mono y yo tengo que aprender la historia de la capital. A ti te entregan el proyecto diciéndote tienes que contratar Acción a Odebrecht. ¿Eso es lo que me quieres decir? No. Nosotros llegamos y al mes y medio hicimos el acto público de apertura de las 4 ofertas de los consorcios precalificados durante la anterior administración municipal. Correctísimo. Bien, ahora vamos al tema del presupuesto. Durante la administración Barrera se elabora un presupuesto referencial. Que no me queda claro. Abren ustedes los 4 sobres por primera vez en toda administración. Por primera vez se sabe quiénes son los oferentes y el precio que dan. Sí. Los que escogen quién va a ser el ejecutor del contrato son los de tu administración, eres tú. Así es. Pero, y aquí viene, con la autorización previa de los 4 bancos multilaterales. Antes de seleccionar a esa propuesta, los 4 bancos multilaterales, luego de una profunda revisión de dicha propuesta, llegaron a la conclusión y emitieron su autorización para que procedamos a adjudicar a ese consorcio, señalando algo muy importante, Anderson, que el costo de esa propuesta se ajustaba a precios de mercado. No lo digo yo, lo dijeron los multilaterales. Ya, pero los multilaterales tampoco son signos de garantía. ¿Y por qué es importante? Digo, lo repiten tanto tú como el ex alcalde Barrera. Los he escuchado diciendo, es que aquí estaban los multilaterales estaban en Gasoducto del Sol, obra corrupta de Odebrecht. Estaban en Hermanos de Mirabal, obra corrupta de Odebrecht. Estaban en Obras de Venezuela, obras corruptas de Odebrecht. Pero este es un aspecto técnico, Anderson. A ver, ¿y por qué esto es importante? Si me permites 2 minutos para explicarlo, porque puede ser quizá un poco complejo. Barrera elabora el presupuesto referencial, no nos olvidemos de esta palabra, referencial de 1.500 millones. ¿Qué, Anderson? Todo el mundo sabía que era irreal. Ningún metro del mundo cuesta eso. ¿Sí? Tan es que fue irreal que ninguna de las 4 ofertas se ajustó a ese presupuesto referencial. La más barata, con todos los demás componentes del proyecto, llegaba a 2.000 millones, 500 millones más que el presupuesto referencial. Y esa propuesta más barata resultaba ser 131 millones más barata que la que le seguía. Pero aquí viene otra cosa importante. Si es que los multilaterales dicen que esta oferta más barata se ajusta a precios de mercado, quiere decir por conclusión que lo que no se ajustaba a precios de mercado era el presupuesto referencial que había hecho Barrera. Y eso se confirma con otro dato. El Metro de Quito, al monto en el que fue contratado, es el más barato de América Latina. Esto se calcula por el costo por kilómetro. El Metro de Quito tiene un costo de $88 millones por kilómetro, muchísimo más barato que los demás metros de América Latina. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que se ajusta a precios de mercado. Ahí entran en juego muchos factores, muchos. O sea, no es lo mismo construir en Quito que construir en Guayaquil. Intenta hacerlo. Pero es un elemento importante a tomar en cuenta, el ser el más barato de América Latina y el haber contado sobre todo con la autorización de los multilaterales. Hay cosas que no entiendo, Mauricio, y te he invitado es para que me expliques estas cosas porque a mí no me queda claro. Yo te he escuchado con la atención, he intentado entender y no me queda claro. ¿En qué momento una obra que se anuncia por $1.492 millones termina costando 2.000? Te leo el comunicado de Acciona, 28 de octubre de 2015, tu administración. Acciona se adjudica el Metro de Quito por $1.492 millones. ¿Cómo es que en tu administración se adjudica una obra por 1.492 millones y a la final esto cuesta en realidad 2.000? Muy fácil de aclarar. A ver, el proyecto en su totalidad cuesta 2.000. La oferta del consorcio Acción a Odebrecht fue de 1.492 y fue la ganadora. Tú me dirás, ¿por qué de 1.492 a 2.000? Porque hay otros rubros, los trenes. Solo los trenes cuestan 183 millones y no fueron parte de la propuesta de Acción a Odebrecht. Las 2 estaciones previamente hechas no son parte de esta propuesta. Vas añadiendo otros elementos. Entonces pero si no era la oferta más barata. No. A ver, tal vez, aclaremos esto. Y esta es una cuestión que ha generado mucha confusión. La licitación
para la construcción del túnel y las 13 estaciones, ¿sí? La licitación fue adjudicada al consorcio Acciona Odebrecht por 1.492, ¿no es cierto? Pero el proyecto Metro incluía otras cosas. Algunas ya se habían contratado antes, como por ejemplo las 2 estaciones que había hecho Barrera de La Magdalena y El Labrador. Otro elemento importante son los trenes producidos por la empresa CAF, que no eran parte de la propuesta de Acciona Odebrecht. ¿Me explico? Ok, los 2.000 millones no son para el consorcio Acciona Odebrecht. No. Los 1.492 millones que Acciona Odebrecht ofertó se han respetado y no se han elevado en un solo centavo. El contrato del proyecto Metro, Anderson, es un raro ejemplo a nivel mundial de una obra de semejante magnitud que no ha tenido ni un solo contrato complementario, ni un solo reajuste de precio. No se ha elevado un solo centavo. Y no lo digo yo. Lo destaca el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en declaraciones públicas que hizo aquí en el Ecuador, el vicepresidente del Banco Mundial, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Pero fíjate cómo cuando uno va aclarando estas confusiones, Anderson, todo queda, valga la redundancia, claro. La oferta de Acciona Odebrecht se mantiene en el monto original. Lo que pasa es que había otros elementos del proyecto que no formaban parte de su propuesta. Que los 1.500 millones de Barrera eran ficticios, hechos en una servilleta. A ver, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, los 1.500 millones, así como ahora tenemos 2.000 millones para los aproximadamente 1.492 de la construcción del túnel y 3 estaciones, más la fabricación de los trenes, más las estaciones, las subestaciones eléctricas y otras cosas que completan los 2.000, ¿sí? De los cuales solo 1.492 son de Acciona Odebrecht, ¿sí? Así como tenemos ahora 2.000, que es el valor contratado, que según los multilaterales se ajusta a precios de mercado. Antes teníamos, según el presupuesto referencial, 1.500 millones para todo eso. ¿Sí me explico? Ahora, Anderson, no se puede hablar jamás de sobreprecio. Para que haya sobreprecio tiene que haber un precio 1 y un precio 2, ¿no es cierto? Un precio 1 por el que contratas y luego haces un contrato complementario, lo incrementas y llegas al precio 2. Eso jamás existió aquí. Sí, pero se nos dijo a los ecuatorianos, cuestan 1.492 millones y lo que terminamos pagando son 2.000. Pero ya te explico por qué. Entonces, lo que hemos tenido aquí es un presupuesto referencial, que no es un precio, es un presupuesto, es una mera referencia. Y luego tuvimos un precio que no se ha incrementado en un centavo. Tengo que acelerar las preguntas porque no tienes demasiado tiempo. Te agradezco la gentileza de venir acá a responder directamente a la posta. Varias cosas. María José Carrión te convocó alguna vez a la Asamblea Nacional cuando hacía de presidenta de la Comisión de Fiscalización, casi digo de archivo, y te acusaba de haber viajado con Odebrecht al inicio de tu gestión, pagado por Odebrecht, hasta el Brasil. Vamos punto por punto. Tú viajaste a Brasil al inicio de tu administración. No, como alcalde electo. Bueno, como alcalde electo. ¿Viajaste a ver a Odebrecht? De ninguna manera, Anderson. ¿Viajaste en compañía de funcionarios de Odebrecht? De ninguna manera, Anderson, y eso fue parte ya de la investigación que me realizaron. Insisto, la diferencia es que a mí sí me han investigado, a los anteriores no. Todo esto fue parte de una profunda investigación, Anderson. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante no desviar el tema. No, es importante que se aclare todo. Aquí sí, por supuesto, pero lo clave, Anderson, lo clave, nuevamente, es lo que mencionamos al inicio. Gracias a la investigación que ustedes han realizado, queda claro que el supuesto pago ilegal de los 5 millones se preparó y se pactó en el 2013, 1. Y 2, que finalmente vamos a saber a quién le llegó la plata. Eso es lo importante. Entonces, todo lo demás, Anderson, podemos hablar del presupuesto referencial, podemos hablar del viaje a Brasil, que por cierto, fue un viaje público, reportado en medios de comunicación, para visitar al alcalde de Río de Janeiro, que en ese momento, recuerda, Río iba a ser sede del Mundial y de las Olimpiadas. Era la ciudad con el mayor nivel de transformación urbana del mundo, cuyas experiencias evidentemente me interesaba conocer, y para reunirme con el alcalde de Curitiba, una ciudad tremendamente progresista en temas de movilidad sostenible. A eso viajé. Voy a sacar algo que no ha sido publicado todavía y que se lo voy a entregar como información a la audiencia de este programa que nos acompaña y nos premia con su confianza. Los registros borrados de Odebrecht en julio del 2016, borrados en esa fecha, tienen hacia final de 2013, último trimestre del 2013,
una ruta de dinero que va desde Odebrecht hacia una empresa llamada Engetec, que termina en una empresa llamada CIPSA, para que se haga la adquisición y compra de una residencia en Cumbayá, en Ecuador. Evidentemente vinculada al pago de sobornos, por eso está aquí y no en la contabilidad normal. Te hago la pregunta directa. ¿Tú desde cuándo vives en Cumbayá? Yo compré mi casa de Cumbayá en mayo de 2014. Por lo tanto, no es de esa casa, Anderson. Número uno. Número dos. Nuevamente estamos hablando de 2013, cuando se ha hecho esta compra. Yo en 2013 era un ciudadano común y corriente. Bueno, eras un candidato a la alcaldía de Quito, ¿no? A ver, Anderson, pero obviamente no era todavía funcionario. Sí, Perdón, ¿en qué fecha me dices? Esto es último mes del 2013. En diciembre de 2013 mi casa fue se firma el contrato, que no es lo mismo que se pague. Pero no nos hagamos lío, no es mi casa. Mi casa se compró en mayo de 2014 y fue plenamente justificada también durante la larga investigación que se me hizo. Yo compré mi casa, como claramente lo justifiqué, con recursos provenientes de la venta de un departamento en México que yo había adquirido en el 2009. Pero, insisto, de lo que me dices, esa casa fue comprada en diciembre de 2013, la mía en mayo del 14. No son las mismas casas y nuevamente nos lleva al año 2013, fecha en la cual nosotros no teníamos nada que ver con la alcaldía. Y perdón, creo que este creo que este es el tipo de cosas que se tienen que investigar. No, eso se tiene que investigar, evidentemente. Por supuesto, como también se debe investigar lo de Ruta Viva. Pero a ver, si tenemos las empresas que pagan por una residencia en Cumbayá, hay que ver quién es el que está viviendo en esa residencia en Cumbayá. Hay que hacerlo y espero que ocurra pronto como ciudadano, Anderson, como ciudadano. Creo que también el tema de Ruta Viva se tiene que explicar. Estamos hablando de pagos de 2002 y 2013. Por lo tanto, vamos a hablar de eso. Fijas... Dame un segundo. Solo quiero aclarar una frase que has repetido mucho aquí, que es, en 2013 yo no era alcalde, en 2013 yo era un ciudadano común. Odebrecht no se caracteriza por negociar solamente con autoridades en funciones. Está claro y demostrado, y creo que no tengo que abundar en eso después de la publicación de Arroz Verde de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que Odebrecht se fijaba en los políticos desde que eran candidatos. No digo ni sugiero nada, solo te pongo los hechos de no es verdad que solamente iban donde el que estaba sentado en la alcaldía o en la presidencia o en el ministerio. Iban también donde el que sonaba para ese puesto. Anderson, perfecto. Dejémonos de locuraciones. Que se investigue a quién llegó la plata. Y punto. Y con eso llegamos al fin de la historia. Solicito nuevamente, de la manera más comedida, a la Fiscalía General del Estado, insisto, que vienen trabajando de manera tan profesional, que ojalá pueda avanzar lo más pronto posible, porque ahora ya tenemos la ruta del dinero establecida. Sería relativamente sencillo poder llegar a saber quién recibió el dinero y con eso todos nos quedamos tranquilos, Anderson. Por eso digo que para mí esto es tan positivo que haya ocurrido. Hubo una investigación del Metro de Quito que, decimos nosotros, se archivó en fechas similares, si no me equivoco, decimos 24 horas después de la votación de la elección de doña María Alejandra Vicuña, mi buena amiga. En una votación en la que tu partido entrega sus votos al gobierno y fue tremendamente criticado. Por aquí estaba mi buen amigo Héctor Muñoz, al que llevé el paredón después de esa votación. Miren la delincuente que terminaron escogiendo. Vinculamos nosotros la temporalidad de ambos escenarios. El archivo del Metro de Quito y la votación de Suma. No se puede decir que una cosa fue a cambio de la otra, pero sí se pueden decir que temporalmente estaban cerca. No, ustedes mencionaron... Sí, perdón. Nosotros dijimos que era 24 horas. Mauricio Rodas me ha mostrado un documento esta mañana antes de empezar el programa diciendo que eso fue en marzo del año 2018. Esto es 2 meses después. Sigue estando cerca. Lo que quiero preguntar es directo. ¿Entregaron los votos de Suma a cambio del archivo de la causa del Metro de Quito? De ninguna manera, Anderson. Ustedes efectivamente señalaron que esta votación había sido que el archivo de mi investigación había sido horas antes de la elección de Vicuña, cuando en realidad fue meses después. Y lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Porque, Anderson, la investigación fue correctamente cerrada. ¿Y sabes por qué fue correctamente cerrada? Porque luego de una amplia tarea de investigación, con la participación de 8 países, ¿tú crees que Suma negoció con 8 países para que se cierre la investigación a cambio de los votos de Vicuña? Por supuesto que no. La investigación fue correctamente cerrada, Anderson, porque no se encontró nada. ¿Y sabes por qué no se encontró nada? Porque equivocaron el camino de la investigación. Equivocaron el camino. No investigaron a la administración anterior, solo nos investigaron a nosotros. Y yo creo que a la luz de la información tan contundente que tú
has revelado junto al universo, es fundamental que se investigue a todos. La investigación fue errada y el Metro de Quito fue archivado correctamente, dice Mauricio Rodas. ¿La votación por María Alejandra Vicuña también fue correcta? Mira, recordemos a la vista de los acontecimientos, ¿no? De ese momento. Yo creo que hay que ver las cosas en ese momento. Esa votación, Anderson, sirvió para cesar en funciones de Jorge Glass. Y eso era fundamental. Y para darle gobernabilidad al país en un momento crítico, como era la convocatoria a consulta popular que había hecho el presidente. Y para darle el cargo de vicepresidenta a una delincuente que terminó saliendo por la ventana. Eso no se sabía en ese momento, Anderson, pero actuamos con responsabilidad histórica del momento como se debe hacer, pensando en el país. Insisto, sin esos votos no se hubiera cesado a Glass. Así de sencillo. Yo me remonto a lo que pasa en los pasillos en la Asamblea, que a veces es más importante que lo que pasa en el Pleno. Quien cabildeó la votación para María Alejandra Vicuña fue don Pepe Serrano. Don José Serrano, en ese entonces todavía presidente de la Asamblea Nacional, todavía no se había venido abajo por el audio del fiscal Carlos Bacamancheno. Pepe Serrano, que cabildea en favor de María Alejandra Vicuña porque convence al presidente de que María Alejandra fue fundamental en quebrar país cuando se dio la ruptura. Pepe Serrano, que además está públicamente vinculado meses después con Tania Moreno, que es la fiscal encargada de la causa del Metro de Quito. Y esto te lo pregunto porque mi trabajo es joder la vida. ¿Por qué no tenemos que pensar que fueron esos votos los que llevaron a que Pepe Serrano y su buena amiga Tania Moreno limpiaran el nombre del Metro de Quito? Te voy a dar 3 razones. La primera, la razón temporal. La votación de Vicuña es del 6 de enero de 2018. El 28 de marzo, la fiscal Tania Moreno solicita el archivo, casi 2 meses después. Solicita el archivo al presidente de la Corte Provincial, quien a su vez llama a consulta el tema con la Fiscalía General del Estado. Lo llaman desacuerdo, ¿ah? No, llama a consulta, como se llama. Sí, pero lo llaman en desacuerdo. Por eso en consulta. Su texto claramente está en desacuerdo con el archivo. Y llega, por lo tanto, llega a la Fiscalía General del Estado. Y es la Fiscalía General del Estado que en marzo de 2018 en agosto de 2018 solicita el archivo definitivo, que es el que importa, pues, Anderson. El archivo importante es el definitivo, es en agosto. Por lo tanto, la temporalidad de las fechas no coinciden en lo uno y en lo otro, y seamos honestos, no tiene nada que ver la elección de Vicuña con el archivo de mi causa, por la segunda razón también, lo que mencioné. Yo no creo que la participación de 8 países en una investigación penal que corroboró que en este tema no había nada, dependa de los votos de suma en la Asamblea Nacional. A ver, los 8 países no deciden si se archiva la causa, lo decide la fiscal del caso. Claro, pero en base, entre otras cosas, a la información de la investigación de estos 8 países. A ver, estamos en Ecuador, Mauricio, y en Ecuador se han cerrado causas, y lo vas a ver mañana con la publicación de La Posta, se han cerrado causas que solo había que alzar la alfombra así y encontrar la plata de Odebrecht. Bueno, perdóname, en este caso, créeme que no fue así. Por otra razón, Anderson. Esta investigación se inició con el correísmo, de manera furibunda. ¿Tú no crees que si hubiese habido la más mínima sospecha en mi contra, yo no hubiera sido el primer preso? Te pregunto. Obvio. Esta investigación fue virulenta, agresiva en nuestra contra. Y a pesar de eso, no lograron encontrar nada. Y esa es la tercera razón por la cual no tiene nada que ver Vicuña con esto, Anderson. Porque no se encontró nada. Eso es lo de fondo. Ahí está la investigación. Ahí está. E insisto, no se encontró nada porque equivocaron el camino, pero lo que sí ocurrió en ese camino es que hicieron sufrir una familia, mancharon injustamente la honra de las personas. Yo creo que es el colmo que existan personas que únicamente por motivaciones políticas no tengan freno en decir cualquier barbaridad, ignorando que atrás de esto hay personas, hay seres humanos que gracias a Dios y gracias a la investigación que ustedes han realizado, finalmente verán sus nombres reivindicados, como ocurrirá con nosotros gracias a esto. Creo que estamos de acuerdo en que una investigación es obligatoria y tiene que reabrirse. No sé por qué demora tanto el anuncio de la Fiscalía General del Ecuador cuando los pares de toda la región han reabierto y están volviendo a apretarle las cuerdas a Odebrecht, no solamente por corrupta, sino por mentirosa. Además, en el caso de la reapertura y la investigación del Metro de Quito, ¿qué se puede esperar de ti? Y te hago varias preguntas. ¿Colaboración? Absoluta, como siempre la ha habido. ¿Apertura de cuentas? Totalmente, como ya se hizo. ¿Declaraciones en la justicia? Totalmente, como ya las realicé. ¿Te quedas en el país? Totalmente, aquí estoy. ¿No tienes planificado la salida del país? De ninguna manera. Mauricio Rodas,
exalcalde de Quito. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, el punto final. Después sí que... Gracias por venir. Claro. Gracias a ustedes por quedarse a la entrevista, gracias a ustedes por quedarse también a la conclusión. Lo que se ha publicado relacionado a Bribery Division, relacionado a la investigación que demuestra que Odebrecht mintió intencionalmente a los sistemas de justicia, debe cambiar la forma de proceder. Odebrecht no es más un colaborador eficaz, no es más un colaborador fiable, no es más un delator con un intento genuino de lavarse la conciencia y la cara. Odebrecht es un manipulador, Odebrecht es un delator selectivo, Odebrecht es una banda de delincuentes que tiene que ser empezada a tratar como tal. La Fiscalía General del Estado no puede pretender que después de esta investigación Odebrecht se siente en las mismas condiciones que antes, delatando lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. 2 años han pasado ya desde que reventó el escándalo y aquí el único preso es el idiota de Jorge Glass, que se confió de que no se iba a quedar en cárcel. En este país todos terminaron prófugos o todos quedaron impunes. Es el momento de que frenemos las cosas y eso empieza por apretar las cuerdas al generador de la podredumbre, a Odebrecht. Si no ha sabido colaborar en la justicia, entonces no merece los beneficios de un colaborador. Merece ser tratado como una banda delictiva que tiene que declarar ante la ley. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, otro entrevistador. Va a estar Gabriela Yepes a cargo del programa. Ahí se ven.